Muchas gracias a nuestros auspiciantes. Ahora sí, Javier Cornejo, muy buenas noches. Buenas noches, señores televidentes, buenas noches. Una vez más, otro programa. 12 años, Javier. Sí, seguimos. Esperemos que todo lo que venimos diciendo, de alguna manera, fíjate que se vienen dando determinados hitos. A veces, como decimos, ¿no? Que perdemos la oportunidad de equivocarnos y a veces deseamos habernos equivocado a efecto de no avisorar lo que poco a poco, con el transcurso del tiempo, contactamos de una manera irreversible. Hoy vamos a tratar el tema del aborto, pero no como que el aborto o todo el tema termina cuando se mata al niño por nacer. Para todos los abortistas, el fin termina cuando el chico es abortado o el chico muerto. Pero para ahí, en ese momento, empiezan las secuelas y empieza el problema para la madre y el medio en el cual ocurrió ese asesinato. Señor director, si ponemos en el aire el video sobre el tema de nuestro colega Javier Ordóñez. Varias veces he colocado el tema de la principal fundación pro aborto del mundo, Planned Parenthood, y su intervención en la Argentina. Y en el programa anterior hablé del primer desfile gay en Disney. Ahora se juntan ambos. Nada es sagrado para Planned Parenthood, excepto la matanza masiva de bebés antes de nacer. Esta semana, una sucursal de la cadena abortista en Pensilvania apuntó a niñas jóvenes idealistas en su agenda. Necesitamos una princesa de Disney que haya tenido un aborto, explicó Planned Parenthood Princeton el martes en Twitter y reiteró: necesitamos una princesa de Disney que sea pro aborto. Las niñas impresionables e idealistas del mundo adoran la fuerza, la valentía y la compasión de las princesas que aparecen en las películas de Disney. Se visten como ellas, cantan sus canciones, les admiran e imaginan ser ellas porque representan algo bueno, algo noble. El Instituto de la Familia Pensilvania señaló que la filial de Planned Parenthood en Pensilvania recibió $3.500.000 de impuestos en el 2016 solo para empujar su escandalosa agenda en niños y adultos. A nivel nacional, la cadena de aborto recibe alrededor de $500 millones anuales de impuestos. En la mente de los líderes del gigante abortista, ninguna edad es demasiado joven para opinar a favor del aborto. La cadena del aborto va a las escuelas de todo el país. Para enseñar sus cuestionables programas de educación sexual. También publica múltiples recursos para niños y adolescentes con respecto a la actividad sexual. Estos materiales afirman proporcionar educación sexual apropiada para la edad a niños a partir de los 4 años. Fíjense cómo avanzan permanentemente y no dejan nada librado al azar. Ahora sigamos con este tema, pero desde otro punto de vista. Un artículo que escribió Pilar Gutiérrez Vallejo, que era el síndrome post-aborto. Esta señora española, psicóloga y directora de la ONG No Más Silencio, lleva adelante una campaña de concientización acerca de los traumas de las mujeres que abortan. Escuchen, que hay hechos interesantísimos que no se difunden. La segunda víctima del aborto es la mujer. Los millones de mujeres que han caído en la trampa del aborto. Solo en España son más de 800.000 las mujeres que han abortado desde que se despenalizó el aborto en 1985 y casi todas ellas, por no decir todas, tarde o temprano están sufriendo o sufrirán lo que se conoce ya como síndrome post-aborto. Así lo reconoce la organización abortista más importante del mundo, la Federación Internacional de Planificación Familiar. En su plan trienal y programa de objetivos a largo plazo 1990-93, afirma que la incidencia del trauma post-aborto para clientas de abortos quirúrgicos puede llevar a alcanzar hasta el 91% de los casos. El síndrome post-aborto toma su nombre del síndrome post-Vietnam, porque fue en los años de esa terrible guerra cuando se legalizó el aborto en Estados Unidos. Como no había ya bastantes guerras en el mundo, quisieron declarar la peor de todas, la de los poderosos contra los más débiles, los
la de los nacidos contra los no nacidos, la de la madre contra su hijo, la de un médico contra su paciente, la de un Estado contra su pueblo, la guerra de las guerras. Pero al igual que los soldados que volvían de Vietnam, que traían esa guerra a sus entrañas para atormentarles el resto de su vida, así las mujeres que abortaban empezaban a sufrir los mismos síntomas que esos soldados. La misma angustia, la misma desesperación, la misma culpa, pesadillas, insomnio, alcoholismo, agresividad o depresión, psicosis y suicidio. 7 veces más suicidio entre mujeres que habían abortado descubrió el gobierno de Finlandia en un estudio de 1997 sobre una muestra de 9.129 mujeres tomadas de la base de datos nacional. Un estudio impecable y estremecedor. Además de la altísima tasa de suicidio, descubrieron que en el año siguiente al aborto, esas mujeres sufrieron 60 veces más muertes por causas naturales de enfermedad que las que habían dado luz. 4 veces más muertes por accidente y 14 veces más muertes por homicidios. Pero en las mujeres este síndrome se estremeció al mundo en los rostros y las historias de esas pobres soldados. Es mucho más grave aún, porque es oculta, es secreta, es reprimido, es ignorado y es tabú. A los ojos del mundo no les pasa nada porque el aborto es legal y por definición lo que es legal debe ser bueno. Y lo que es bueno no puede hacer mal. Ergo, a las mujeres que abortan no les puede pasar nada. Y si les pasa es su problema. Es que además son idiotas o están desequilibradas, pero no por el aborto, claro. La sociedad no puede admitir que una mujer esté atormentada por algo que la sociedad misma le ha procurado. No puede reconocer que le ha dado veneno para beber y que por eso se está quemando por dentro. Y todos miran para otro lado, mientras que las mujeres se vuelven locas. 64% de ellas ingresaron en hospitales psiquiátricos tras su aborto, según un estudio de la Universidad de Baltimore, en 1984. 59% sufren trastornos psiquiátricos graves y permanentes tras el aborto, según la Real Academia Obstetricia de Inglaterra, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Cientos de estudios de muchos países abortistas como Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Suiza, Australia, Dinamarca y Finlandia han llevado este síndrome a los manuales psicológicos y de psiquiatría de numerosas universidades. Vivo de más secuelas psicosomáticas, porque otra de las graves secuelas del aborto que se está descubriendo en estos últimos años es el cáncer de mama. Junto con el gran aumento de los cánceres del aparato reproductivo de la mujer, el cáncer de mama ha sufrido un aumento espectacular en los últimos 20 años en todos los países donde se ha generalizado el aborto. Y no en mujeres en edad de la menopausia, como solía ser, sino mujeres cada vez más jóvenes. Según un estudio de una doctora proabortista, Janet Deiling, en 1994, publicado en el Journal of the National Cancer Institute, en los casos en que había antecedentes familiares y la mujer abortaba después de los 30 años, el riesgo aumentaba un 270%. Pero más aún, cuando las mujeres abortaban a su primer hijo antes de los 18 años y tenían antecedentes familiares de cáncer, el riesgo relativo llegaba al infinito. De las 12 mujeres de su muestra de este perfil, el 100% saldaron cáncer de mama antes de los 45 años. Y las mujeres sin antecedentes familiares, el aumento en el riesgo era del 150%. En mujeres que ya habían llevado el embarazo a término, el riesgo de cáncer de mama en las que abortaron era un 50% más. Entre ellas las jóvenes menores de 18 años y mayores de 29 con aborto provocado aumentaron un riesgo de más del 100%. Y los médicos siguen diciendo que el 50% de los factores de riesgo del cáncer de mama son desconocidos. Desde 1953 hay estudios con el doctor Segui en Japón sobre una población de 3.000 mujeres que descubrió un 160% de aumento en las que habían abortado voluntariamente. Actualmente hay más de 38 estudios epidemiológicos internacionales, de los cuales
29 muestran una correlación positiva y significativa entre aborto y cáncer de mama. De ellos, 5 estudios indican el doble de riesgo o más. No hay más que ver las estadísticas y los años en que se ha producido el aumento de casos, pocos años después de la legalización del aborto en cada país. Volviendo al síndrome posaborto, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, a principios de los años 80, identificaba la depresión, la hostilidad, el desinterés y aislamiento, las imágenes recurrentes, el insomnio y pesadillas y la incapacidad de expresar sentimientos como secuelas psicológicas del aborto. Otros estudios posteriores demuestran un alto índice de intentos suicidas, de alcoholismo, bulimia y anorexia, frigidez y disfunciones sexuales, ruptura de relaciones de pareja un 70%, de maltrato doméstico y autolesiones, de incapacidad de concentración, agotamiento y nerviosismo, crisis histéricas y de agresividad. En España, el único estudio existente es el informe de 1993 de la Asociación Española de Neuropsiquiatría titulado Mujer y Salud Mental, que señalaba como riesgo de las mujeres que abortan más de una vez la inmadurez, la inestabilidad emocional, la sexualidad pasiva y dependiente, la aversión a los métodos anticonceptivos, los problemas de pareja, conflictos con los padres, mala autoimagen, vivencias negativas o traumáticas y tendencias y rasgos de personalidad patológica, esquizofrenia, paranoia y psicopatía. Confrontando los datos oficiales, un 25% de las mujeres que abortan cada año ya han abortado previamente. Parece pues evidente la necesidad de investigar más a fondo la existencia y características de este cuadro clínico, dado que por sus síntomas podía constituir una variable oculta subyacente al aumento espectacular de trastornos como la anorexia y la bulimia, el abuso juvenil de alcohol y drogas, los malos tratos en el hogar, así como las depresiones y suicidios juveniles y los brotes psicóticos. Concretamente, se observa un alarmante aumento de los malos tratos en países con altos índices de aborto, que en Estados Unidos ha sido contabilizado en un 500% de aumento en los años desde que se legalizó el aborto. También es evidente la cultura del botellón y las drogas de diseño, que ha llegado a ser un grave problema social. Toda la sociedad somos responsables, por activa o por pasiva, de mantener abierta una trampa mortal para mujeres angustiadas y sus hijos inocentes. Por ello debemos al menos rescatar a las que han caído en ella y así evitar que otras caigan también. Pues las mejores defensoras de la vida son las que han pasado por la muerte espiritual que supone el aborto. Por desgracia, lo que no consigue el amor lo consigue el temor. Pero al fin se trata de conseguirlo, acabar con el monstruo del aborto. Además creemos que es un derecho de toda persona saber los riesgos a los que se expone de realizar una acción, especialmente cuando estos riesgos son ya conocidos y comprobados. Así es un derecho de la mujer saber a lo que se expone cuando aborta, como lo están legislando varios estados norteamericanos en leyes de consentimiento informado que obligan a las clínicas abortistas y hospitales a dar a la mujer un formulario informativo para firmar antes de su aborto. Si el tabaco ha levantado tamaña polémica y sus riesgos se anuncian a bombo y platillo, ¿cómo no exigir lo mismo para algo infinitamente peor como es el aborto? Si el Estado permite el crimen del aborto, tiene al menos la obligación de informar a sus ciudadanos sobre los graves riesgos que entraña, tanto para la mujer como para toda la sociedad. Procuremos todos que así sea. Bueno, un informe completo de lo que es el síndrome posaborto y obviamente que es una tragedia. Acá lo que nos decía nuestro columnista es todo lo que no se dice cuando se promueve esto desde el Estado o aquellos que han promovido, digamos, el aborto. Recordemos que el 8 de agosto del año pasado el Senado recogió el guante de millones de argentinos que apostamos a la vida y sobre todo desde el Estado poniendo todo lo que hay que poner en cuidado de nuestros hijos argentinos por nacer. La verdad, un informe completo respecto a este tema de lo que nunca se habla, Javier.
Y bueno, y a propósito, está totalmente estipulado que este tipo de cosas queden en el silencio absoluto, en función del cumplimiento a rajatabla de la agenda de despoblamiento mundial, en la cual somos un objetivo prioritario para los centros del poder de estos momentos, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo inclusive, ¿no?, se ha tergiversado, decíamos, no solo el lenguaje. Vos has escrito un artículo muy completo la semana pasada en el diario El Tribuno respecto a este tema. Es decir, hay una deconstrucción total de nuestra identidad. Y lo vemos en esta joven que inclusive ha querido modificar el himno, ¿no?, desde el feminismo radicalizado. Claro, lamentablemente la colonización mental que ya tiene nuestra juventud lleva a que asistamos a este tipo de cuestiones en la cual, qué sé yo creo que lo único que puede darnos es lástima y mucha pena que nuestra juventud esté incursionando de la manera que lo hace esta niña. Señor director, si ponemos en el aire el himno nacional de estas chicas abortistas. Oíd, mujeres, el feminismo sagrado. Aborto legal, aborto legal, aborto legal. Oíd el ruido de roto patriarcado. Ved en trono a la empoderada igualdad. Ya su macho interno deconstruyeron las feministas unidas del mundo, y les libres de todo responden al gran pueblo feminista salud, al gran pueblo feminista salud. Y les libres de todo responden al gran pueblo feminista salud. Sean eternas las batallas que supimos ganar, que supimos ganar. Coronades de lucha sigamos. Oh, juremos feministas seguir. Oh, juremos feministas seguir. Oh, juremos feministas seguir. Qué triste todo esto que estamos viendo, se ha viralizado en las redes. Una lástima, ¿no? Una chica joven ahí con su pañuelo verde, haciendo alarde, digamos, de algo tan trágico como veíamos, ¿no?, tan doloroso. Sin embargo, en la deconstrucción del lenguaje, que le llaman inclusivo, en la proclama de esto que es realmente trágico para la vida de un ser inocente, pero además tergiversando el himno nacional argentino. Tengo entendido, Javier, que hay hasta una demanda, ¿no?, de algún abogado de Buenos Aires por este video. Sí, ya hay un doctor que inició la demanda penal en violación del artículo 222 del Código Penal, que es el agravio a los símbolos patrios, como lo hace esta niña. Pero bueno, realmente no viene al caso el tema de las consecuencias, sino el origen y la causa de por qué nuestra juventud se está encaminando en estos caminos, ¿no? Por eso hay que evitar todo tipo de colonialismo ideológico a partir de esta ideología de género que está en la ESI. Vos, papá, mamá, directora de escuelas que estás del otro lado escuchando, abramos los ojos, evitemos esto, eduquemos en valores, pero tratemos de extirpar realmente esto que es un daño que día tras día va socavando las bases de nuestra civilización, de nuestra cultura, y que atenta directamente contra la familia, que es la célula básica de la sociedad. Vamos a una pausa y enseguida aquí en Alta Política, Altos Valores, Gladys Pichona Moisés, actualmente diputada provincial y candidata a senadora nacional.